Mateo, el capítulo 1. Voy a invitarles a ponerse de pie para leer todos los versículos de ese capítulo. Mateo, el capítulo 1, los versículos 1 al 25. Después nos quedamos de pie y tenemos una palabra de oración. Marcos Cardoso, tú nos puedes leer. Dice así la palabra de Dios: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Oremos. Padre, gracias por permitirnos estar en este lugar, damos gracias por poder cantar tu nombre, damos gracias por poder estar dispuestos a la enseñanza de tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos, nuestros corazones, y podamos estar dispuestos para escuchar tu palabra y recibir a nuestro Dios. Alcanza gracias a tus siervos en esta oportunidad, para producir el fruto que tú quieres de cada uno de nosotros y poder aprovechar al máximo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muchas gracias, pueden tomar asiento. En ciertas oportunidades la opinión pública se ha visto conmovida por algún escándalo de alguna familia que tiene cierta notoriedad, ¿verdad? En estos días se ha gastado, hace varios meses ya, bastante tinta y bastante saliva, bastante energía, hablando de los escándalos legales de una familia que tiene que ver con un notorio jugador de fútbol o ex jugador de fútbol, ¿verdad? Problemas legales, problemas de herencia, problemas de posesiones, problemas de robos, acusaciones unos contra otros. Aún hay escándalos en las familias reales. En ciertas oportunidades la familia real española y en muchas oportunidades la familia real inglesa también ha sido motivo y razón de la tapa de los diarios porque se han visto sacudidas por varios escándalos, ¿verdad? En toda familia
hay sucesos escandalosos, sucesos que nosotros quisiéramos mantener ocultos del conocimiento de los demás. Eso no solamente pasa en las familias notorias o en las familias reales, pasa en todas las familias. Sucesos que nosotros quisiéramos mantener fuera del conocimiento del resto de los mortales. Por puro orgullo nomás, probablemente, ¿no? Porque queremos guardar la apariencia, porque queremos guardar la reputación, porque no queremos que los demás nos señalen o tengan algo que decir de nosotros. En la familia de la cual nació Cristo, humanamente hablando, también hubo escándalos. Y qué escándalos tan vergonzosos, ¿verdad? Pero no permanecieron escondidos, no fueron lanzados debajo de la alfombra, ¿verdad? Hoy nosotros podemos leer y conocer detalles de esos escándalos en la familia de la cual nació Cristo en las páginas de la Biblia. Durante estos 2 domingos anteriores a la Navidad vamos a estar en Mateo capítulo 1 y primeramente hablaremos de los escándalos reales que hubo en la familia de Cristo y el domingo próximo vamos a hablar del escándalo aparente que hubo en la familia de Cristo. Pero hubo escándalos reales, escándalos verdaderos, escándalos comprobables, escándalos cuyos registros están en la palabra de Dios. ¿Qué auto es? Un auto rojo chiquito. Está parado frente al Estos asuntos, ¿verdad? Estos eventos que tienen que ver con escándalos reales en la familia de Cristo, los encontramos aquí en el Evangelio de Mateo. Este Evangelio fue escrito pensando principalmente en los judíos, ¿verdad? Un pueblo muy orgulloso de su pasado, un pueblo que se consideraba superior a los demás. Y el Evangelio de Mateo tiene como propósito demostrar que Jesús es el Mesías anunciado, ¿verdad?, por las Escrituras del Antiguo Testamento. Ustedes van a leer el Evangelio de Mateo, seguramente varios lo han hecho en varias oportunidades, y van a encontrar esa frase que se repite una y otra vez: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta que dijo, o todo esto se cumplió para que sucedió para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta cuando dijo, ¿verdad? El propósito de Mateo es señalar a Jesucristo como el Mesías. Mateo comprueba cómo en detalle las profecías relacionadas con el Mesías se cumplieron perfectamente en el Señor Jesús. Por lo tanto, Él es el Rey esperado. Él es el ungido del Señor. Y qué mejor manera de comenzar esta presentación de aquel que será anunciado y proyectado como el Mesías, que comenzar, valga la repetición, mencionando 2 antepasados ilustrísimos del pueblo de Israel, David y Abraham. Y esa es la primera cosa que encontramos en este capítulo relacionado con escándalos reales en la familia de Cristo. En primer lugar encontramos antepasados ilustres del Señor Jesús. Y estos 2 nombres ilustrísimos abren la genealogía de Cristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En la genealogía de Cristo encontramos antepasados ilustres. Ahora, piensen conmigo, ¿qué judío no se llenaría de orgullo pensando en estos hombres? ¿Qué judío no se llenaría de orgullo pensando en David y en Abraham? ¿Verdad? ¿Y qué impacto produciría en las mentes de los lectores del Evangelio saber que Jesús contaba entre sus antepasados a David y a Abraham? Nada menos. ¡Qué privilegio! ¿Qué peso tenían estos hombres en la línea genealógica de Cristo? Estos hombres eran considerados héroes entre los judíos. Y se dice acá que Jesucristo era hijo de David e hijo de Abraham. Y al escuchar estos nombres, seguro que muchos estarían dispuestos a prestar atención. David fue el rey más famoso de la historia del pueblo de Dios. David fue el dulce cantor de Israel. David fue el varón conforme al corazón de Dios. David fue el rey amado, ¿verdad? Y él
recibió una promesa tremenda de parte de Dios. Dios le aseguró a David que siempre habría uno de sus hijos o de sus descendientes sentados en el trono de Israel. ¿Qué promesa, no es cierto? Nadie tuvo ese privilegio. Ningún otro recibió esa promesa. Siempre habría alguien de su familia, siempre habría alguien de sus descendientes sentado en el trono de Israel. Tremendo privilegio le fue asegurado a este hombre. De eso leemos en el segundo libro de Samuel, el capítulo 7. Si ustedes llegan allí, pueden buscarlo, y si no, vamos a escuchar solamente la lectura. El segundo libro de Samuel, capítulo 7, a partir del versículo 8, leemos así: Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Versículo 9. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Hay dos personajes entrelazados en esta promesa, ¿verdad? En primer lugar, hay una alusión directa a Salomón, el hijo ilustre del rey David, pero también hay una alusión directa al Señor Jesucristo. Sobre todo en el versículo 16, será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y cuando el ángel se le apareció a María, le dijo: y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¡Qué promesas! ¡Qué privilegio! ¿Verdad? Vendría a uno que ocuparía el trono de David para siempre. Y Mateo está diciendo: ese es Jesús. Ese es Jesús. Abraham también despertaba admiración entre el pueblo de Israel. Él es considerado el padre de la nación. Él fue un hombre de fe. Él no le negó a Dios ni su propio hijo. Él vivió como extranjero en la tierra. Él fue llamado amigo de Dios, un hombre admirable y un hombre admirado por los hebreos. Y él también recibió de Dios una promesa impresionante. Leemos de esa promesa en el libro de Génesis, el capítulo 22. Luego que Abraham no le negó a Dios ni a su propio hijo, Dios habló con él de esta forma, como leemos en Génesis 22, 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. No habla en plural. Pablo lo aclara, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, en la carta que escribió a los Gálatas. No habla de tus simientes, habla de tu simiente en singular. Y el Espíritu en Gálatas arroja luz sobre este texto y dice: tu simiente, la cual es Cristo. En Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. Uno que vendría de la descendencia de Abraham.
Qué tremenda promesa también. Así que los judíos estaban esperando a un Mesías que vendría de la familia de David y que vendría de la familia de Abraham. Uno en quien se cumplirían las promesas hechas a los dos. Y Mateo dice, el que estamos esperando es Jesús. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. David, la promesa, el trono, hijo de Abraham. Abraham, la promesa, la simiente, sí. Él es el que estamos esperando. Hijo de David, hijo de Abraham. Él es el hijo de David. Él es el hijo de Abraham. Aquí está. Ellos son sus antepasados ilustres. Cristo tenía credenciales. Él podía reclamar esos privilegios. ¿Le ha interesado en algún momento conocer su árbol genealógico? Hay una página web que dice que uno puede poner su apellido, entonces parece que rastrean sus antepasados. Yo puse mi apellido, no hay nada. Una pena. Quizás alguno de ustedes tiene éxito en eso, pero yo no. Parece que no hay ningún Zagarías ilustre, ¿verdad? Allá por los campos de los vascos, franceses y españoles. Pero sería interesante. Capaz que encontramos algún antepasado ilustre. Un general valiente, ¿verdad? Un poeta inspirado, un príncipe rico, un artista famoso. ¿Se imagina qué interesante sería? Tendríamos algo de qué gloriarnos. Yo cuento entre mis antepasados al general fulano de tal. ¡Wow! Impresionante. Para un judío poder decir que era descendiente de David y de Abraham no era poca cosa. Ellos eran antepasados ilustres del Señor Jesucristo. Jesús tenía antepasados ilustres en su familia y eso lo conectaba con las promesas hechas a ambos, pero no eran los únicos, como en toda familia, ¿no es cierto? Como dijimos, en primer lugar hay algunos antepasados ilustres en la familia de Jesús, pero en segundo lugar tenemos que decir que también había antepasados no tan ilustres en la familia de Jesús. Aquí hay muchos nombres y algunos de ellos realmente no significan nada para nosotros, pero otros sí. Otros sí, porque hubo hechos vergonzosos que vienen a nuestra memoria al oír esos nombres. Aquí hay antepasados de Jesús que probablemente nosotros, de tenerlos en nuestras familias, quisiéramos mantenerlos en oculto, porque no son tan ilustres, no son tan presentables, son más bien, en el criterio humano, impresentables. Como hemos dicho, el pueblo judío ha sido un pueblo lleno de soberbia y de orgullo, ¿verdad? Siempre pensaron que nadie los superaría en inteligencia. Siempre pensaron que nadie los superaría en buena conducta. Siempre han pensado que nadie los superará en moral, en justicia. Y miraban con desdén, con desprecio a quienes no pertenecían a su pueblo. Por esa razón, Dios tiene que recordarles vez tras vez que habían sido elegidos por Él como su pueblo especial, no por sus propios méritos, sino por su voluntad soberana. Esa era la razón. Dios los escogió porque Él quiso, no porque ellos lo merecieran. En el libro de Deuteronomio, capítulo 9, encontramos esas expresiones tan categóricas de parte de Dios que, como podemos decir en lenguaje coloquial, sabía cómo bajarle los humos a este pueblo, sabía cómo ponerlos en su lugar, sabía cómo llamarlos a la realidad, sabía cómo llevarlos al punto de la humillación. En Deuteronomio capítulo 9, versículo 4, no pienses en tu corazón, las cosas que pensamos en nuestro corazón. ¿Cómo lo sabe Dios?
No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti, diciendo: por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. No pienses eso en tu corazón, le dice Dios a este pueblo. Y le dice por qué no debe pensar así. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, sabe otra vez que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de servicio eres tú. Acuérdate, no te olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocasteis a ira a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruirlos. Si fuera por tu justicia, le dice Dios a este pueblo, ya habríais sido destruidos, ¿verdad? En el hecho de ser elegidos, no pienses que la causa está en ti, le dice Dios a este pueblo. La causa de la elección está en mí. No es por tu justicia, no es por tus méritos, no es por tu rectitud. Yo te he escogido porque he querido. Si fuera por ti, ya habría sido destruido, pues en varias oportunidades has provocado mi ira. Qué feo que a uno le rostren, ¿verdad?, los momentos en que fue infiel, y Dios lo hace acá. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que salisteis de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová, cachetada tras cachetada. En Horeb me falta, provocasteis a ira a Jehová. Otra ocasión más, no hay nada de que gloriarte. Si fuera por ti, ya habría sido destruido, porque en varias oportunidades has provocado mi ira. Pero yo te escogí igual, no por tus méritos, por mi voluntad. Hermanos, en eso está el Evangelio en esencia. En el Evangelio el hombre no encuentra al Creador. Es el Creador que sale a buscar al hombre y lo atrae hacia Él, llevando a su corazón el mensaje del Evangelio, impactándolo con su condición de pecador, revelando la obra y la suficiencia de Cristo y atrayéndolo, concediéndole el arrepentimiento y la fe. No hay nada en ti. No es que tú recibes a Cristo, Él te atrajo hacia Él. Él te dio el don del arrepentimiento y de la fe y te salvó de su buena voluntad. Hermanos, si miramos atrás en nuestra vida, ¿qué puedes encontrar que te haga merecedor de la salvación? Nada, absolutamente. Si miras adentro de tu corazón, ¿qué puedes encontrar que te haga merecedor de la salvación? Nada. Dios te dice, si eres salvo, es porque yo te elegí, por mi sola voluntad, por el puro afecto de su voluntad, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Así era con el pueblo de Israel. Y quedaba en evidencia que no había ningún mérito en ellos, ¿verdad? Mirando la línea de hombres y mujeres de la cual nació Jesús en la condición de hombre. Miraban atrás y había cada parientes que uno desearía olvidar, realmente. Como pueblo, quedaba en evidencia en esta genealogía, en Mateo capítulo 1, que no todos eran justos y no habían hecho mérito alguno para ser elegidos como pueblo de Dios, como ellos pensaban. Lamentablemente, los judíos no son los únicos que van buscando justicia, pero no conforme a ciencia, ¿verdad? Van buscando alcanzar la justicia de Dios,
por la senda equivocada. Son muchos los que van por esa senda. Quizás algunos de los que están sentados aquí aún van por esa senda. En Romanos capítulo 10 el apóstol Pablo define y describe esa actitud del corazón del pueblo de Israel. Romanos 10, hermanos, el versículo 1, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué palabras? Algunos dicen, hablan con algún incrédulo y él dice, sí, yo creo en Dios y yo sé que... Y no hay ciencia en sus palabras, pero algunos le llaman hermanos. Hay tanta falta de ciencia en ese incrédulo que va buscando la justicia por su propio mérito, como en el creyente que le llama hermano. Hermano en la fe es el que nació de arriba, no el que es bueno o que es religioso o el que es correcto. ¿Ese es un hermano? No, no es hermano en la fe. ¿Tiene celo de Dios? Ah, sí. Va a la iglesia, hace ritos, camina de rodillas, pero no es conforme a ciencia. Lo dice aquí. Está procurando establecer su propia justicia. Y eso es abominación a Dios. Es abominación. Así que usted no le diga a alguien así que bien, me alegro, sería así que va bien, rumbo al infierno. Como los judíos, no son pocos los que piensan que pueden alcanzar el favor y la salvación por sus propias obras y van por las sendas equivocadas. Si tú piensas así, debes cambiar tu pensamiento. Eso es arrepentimiento. Cambiar la mente. Porque la justicia que necesitas para estar de pie y en paz con Dios no se gana, se recibe como regalo. Ha tratado de ayudar a alguien y dice, no, muchas gracias. Eso es orgullo. Es orgullo. Cuando usted extiende un regalo porque quiere regalar nomás, porque quiere. ¿Sabe que lo maravilloso de dar es cuando uno da porque quiere, no porque el otro necesita? La razón del dar no está en la necesidad del otro, está en mi corazón. Y así está en el corazón de Dios. Y hay gente que no puede recibir el regalo por puro orgullo. No, yo no quiero. La gracia, la salvación, que me la tengo que ganar. No quiero. Se recibe como un regalo. ¿Sabe lo que se recibe por merecer como una paga? La muerte por ser un pecado. Pero la salvación se recibe como regalo. Porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva, el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. La salvación es un regalo, es un don, es una dádiva. ¿De qué se podría jactar Israel? De nada. Y aquí en Mateo, en la genealogía de Jesús, quedaban en evidencia varios escándalos mayores. El primer escándalo que se menciona, volviendo a Mateo capítulo 1, tiene que ver con una mujer llamada Tamar. Dice el versículo 3, Mateo 1:3, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. ¿Quién fue Tamar? Ustedes pueden leer de ella en Génesis capítulo 38. Fue una mujer escandalosa. Propició y generó un escándalo mayúsculo en su tiempo. La Biblia dice que ella fue la mujer de el primogénito de Judá. Pero Dios le quitó la vida a su marido porque era un hombre malo a los ojos de Dios. Y como era costumbre entre el pueblo, en aquel entonces, de acuerdo a lo que decía la Escritura,
el hermano del muerto debía casarse con la cuñada para levantarle una descendencia. Y el hermano del muerto, el hermano de Er, era Onán. Y él se negó a eso. Y Dios también lo mató. No murió naturalmente, Dios lo mató, dice la Escritura, por negarse a hacer lo que le correspondía hacer. Quedaba todavía el hermano menor, Sela. Pero el padre no quería entregarlo a su nuera. Esta ya me mató 2 hijos, ¿cómo le voy a dar el tercero? Yo también lo pensaría. La cuestión fue que Sela crecía, y no era dado a Tamar por marido. Entonces, resentida por eso, esta mujer se disfraza para engañar a su siervo. Y después no me digan que la ropa no dice nada de la gente. Porque cuando la vieron como estaba vestida, pensaron que era una mujer inmoral. Y Judá se acercó a ella y ella quedó embarazada de su suegra. Wow. ¿Ha pasado eso en su familia? En la mía, cosas peores. Terrible. ¡Qué escándalo! Una mujer así en la familia de Cristo. Ella está mencionada entre los antepasados de Jesús. No todos sus antepasados eran ilustres. Había algunos que no lo eran, que era mejor no recordar. Eventos como estos los judíos preferían olvidar, esconder debajo de la alfombra, mantenerlos ocultos, pero aquí están. Era necesario recordar esto para que el pueblo entendiera que no eran tan justos, que no eran tan intachables como pretendían. Quizás si investigáramos en nuestro árbol genealógico, encontraríamos también personas de una moral dudosa. Pero déjeme decirle una cosa, nosotros no podríamos haber hecho nada para impedir nacer en nuestra familia. Nosotros no pudimos elegir la familia. Nos tocó la familia que nos tocó. Haya personas ilustres o haya personas avergonzantes, pero Cristo, siendo Dios, podría haber elegido otra familia dentro de la cual entrar a este mundo. Él podría haber elegido una familia donde todos eran ilustres, donde todos eran presentables, donde todos eran dignos, pero no quiso. Podría haber elegido una familia en la que no hubiera habido escándalos o parientes de moralidad dudosa, pero no lo hizo. Hasta este grado llegó a identificarse con los pecadores más viles, para manifestar su amor a la humanidad y así revelar su gracia y su perdón. El segundo escándalo que aparece aquí en la línea de ascendientes del Señor Jesucristo aparece en el versículo 5 y está relacionado también con una mujer llamada Rahab. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. ¿Quién es Rahab? ¿Quién fue esta mujer? Bueno, aquí hay otra mujer en la línea de parientes de Jesús. Podemos leer de ella en el libro de Josué. Está relacionada con la conquista, la caída, la toma de la ciudad de Jericó. Ella era habitante de aquella ciudad. Y mientras que Tamar simuló ser una mujer de baja moral para engañar a su suegro y obligarlo a cumplir su promesa, Rahab era una mujer de baja moral. Tamar simuló serlo, pero Rahab lo era, moralmente hablando. Hebreos capítulo 11 habla de ella. Seguramente la mayoría conocen lo que dice la Escritura. Hebreos capítulo 11, versículo 31. Por la fe Rahab la ramera. No dice la remera, es la ramera. No habla de una prenda de ropa, habla de una condición moral. Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Una mujer así
en la familia de Jesús. Qué escándalo. Hubiera elegido otros parientes. Esto es parte de lo que Cristo estuvo dispuesto a soportar por amor a nosotros. Esto es parte de la humillación que Él experimentó con el propósito de rescatarnos a muchos pecadores perdidos. Él vino siendo justo a tomar el lugar de los injustos y entró en el mundo a través de una familia que podía ser la nuestra. Cualquiera de las familias de nosotros. En todo llegó a ser semejante a nosotros. Así también en el tipo de familia en el que nació, aunque Él fue sin pecado. Pero hay más. Hay un tercer escándalo en esta familia relacionado con la mujer de Urías. Versículo 6. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Otra historia vergonzosa, ¿verdad? Otro escándalo moral, otro suceso que quizás muchos hubieran preferido que quedara oculto, que quedara... ¿Por qué nombrar eso? Hablemos de otra cosa, hablemos de otras personas, esto dejémoslo allí, no se puede cambiar, pero no lo saquemos a luz, no lo recordemos. Este es el mayor escándalo de todos. Hablamos mucho del pecado de David con ella. David adulteró con esta mujer y luego planeó la muerte del marido para tapar todo. Vergonzoso desde el comienzo. Eso fue tremendamente desagradable para Dios. Ustedes pueden leer la historia de David a partir del primer libro de Samuel. Y David es elogiado en todo lo que hace, menos en lo relacionado con la mujer de Urías. Menos en eso. En todo lo demás son loas una tras otra, pero no en aquello. Pero ¿y ella? Ella también pecó. Ella propició la lujuria y la codicia de David. Ella no se negó al rey. Y según sabemos, ella escondió el pecado, así como también lo escondió David. En ningún lugar de la Biblia leemos de su arrepentimiento. En ningún lugar de la Biblia leemos de que hubiera buscado la oportunidad para confesarle su pecado a su marido. En ningún lugar de la Biblia leemos de que ella hiciera algo para persuadir a David de que no se deshiciera de Urías. No hubo nada de eso. Eso también fue una infamia en la línea directa de Cristo. Terrible tener un pariente así. ¿Por qué? ¿Por qué se mencionan a estas personas? ¿No sería mejor ocultar estas cosas? ¿Por qué no elegir otra familia? Esto no significa que Dios apruebe lo que estas mujeres hicieron. Dios no está a favor del pecado ni a favor del quebrantamiento de su ley. Dios está mostrando aquí que hay remedio para el pecado, que hay solución, que hay salida. Vino su Hijo, entró en el mundo por medio de esta familia para traer salvación. Y en tercer lugar, no solamente encontramos antepasados ilustres en la genealogía de Cristo, no solamente encontramos antepasados escandalosos en la genealogía de Cristo, también encontramos antepasados casi desconocidos en la genealogía de Cristo, ¿verdad? Leemos a partir del versículo 12: después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akin, Akin a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y ya llegamos a José, el marido de María. A medida que avanzamos en la genealogía hasta llegar a Jesús, vamos dejando atrás los tiempos gloriosos del pueblo y entramos a épocas oscuras. Aquí, entrelazado con lo que se lee a partir del versículo 7, 8, 9, 10, 11, 12, está la división del reino, la apostasía del pueblo
el cautiverio babilónico y el retorno a la tierra. Va descendiendo la intensidad de la luz a medida que seguimos avanzando en el tiempo. Y algunos de estos nombres tienen que ver también con mundanalidad y con apostasía. Algunos de estos nombres en esa época en que vivieron. Todos ellos, muchos de ellos, traen a colación eventos y conductas vergonzosas en los lectores judíos. No había nada de qué gloriarse, absolutamente nada. Pero sabe que cuando Cristo vino al mundo y se presentó a sí mismo como el Mesías, como el Hijo de Dios, ellos no quisieron reconocer su necesidad de Él. No quisieron. En Juan capítulo 8 tenemos un texto increíble. No sé si han prestado atención a eso, quizás sí. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Escuchen esto: jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Puede ser que hayan dicho eso? ¿Egipto? ¿Y Nabucodonosor? ¿Y Roma? ¡Qué obstinación en negarse a ver la verdad! Totalmente ciegos, voluntariamente ciegos a la verdad. Se negaban a reconocer la verdad. Así también es en nuestro tiempo. Hay muchos que se engañan o mejor dicho, hay muchos que se empeñan en continuar viviendo en un estado de negación en cuanto a su estado espiritual. Viven en un continuo estado de negación. Y ojo que eso no es solamente los incrédulos. Hay creyentes débiles, hay creyentes mundanos, hay creyentes carnales, hay creyentes superficiales y se niegan a reconocer la realidad de sus vidas. Hay muchos que se empeñan en continuar viviendo en un estado de negación, diciendo: yo no he pecado, al menos no tanto como para merecer una condenación eterna, al menos no tanto como para necesitar un Salvador. Capaz que con algún arreglito aquí y allá ya está todo bien. Eso es un engaño. Niegan el pecado que han cometido, porque es demasiado doloroso o humillante pensar en esas cosas. Pero ojalá el dolor y la humillación te lleven a Cristo, te lleven a Él. Es necesario reconocer el pecado. Es necesario reconocer nuestros yerros. Es necesario reconocer nuestras transgresiones y acudir a Jesús. ¿No es maravilloso ese nombre en este contexto? Jesús, Salvador. Qué precioso nombre. Qué precioso. Es necesario acudir a Jesús para ser limpiado para siempre. Qué posesión tan preciosa es tener una conciencia limpia delante de Dios. Pero no se anhela una conciencia limpia hasta que no se siente el dolor punzante de la culpa. Hay personas que no vienen a escuchar o no van a una iglesia donde se predica la palabra de Dios a escuchar la predicación porque no quieren sentirse culpables. Van a otros lugares porque allí se sienten cómodos. Pero lo mejor que te puede pasar, siendo un pecador no arrepentido o siendo un creyente mundano, es ser confrontado con la palabra de Dios y que te duela el alma por la conciencia de tu transgresión. Es lo mejor que te puede pasar.
y así ser llevado a los pies de Cristo. Proverbios 28:13 es precioso. Seguramente que lo conocen. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Acá hay dos promesas. Una terrible, la primera. El que encubre sus pecados no prosperará. No es de las promesas, que citamos cuando nos piden que citemos alguna promesa favorita, ¿verdad? No es. La segunda, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia, es una promesa preciosa. Preciosa. Fíjense que en Mateo capítulo 1, la expresión la deportación a Babilonia se repite 3 veces. Josías, versículo 11, engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Mateo tenía que mencionar la deportación a Babilonia. Después de la deportación, otra vez Mateo, nombrando la deportación a Babilonia, versículo 17. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta otra vez la deportación a Babilonia, y de otra vez la deportación a Babilonia hasta Cristo. 4 veces mencionada, y seguramente era necesario hacerlo para causar la tristeza que lleva al arrepentimiento. Era bueno para el judío recordar que en un momento habían sido deportados a Babilonia porque sus corazones no habían sido rectos para nosotros. Era bueno para ellos. Por eso mencionamos pecados específicos en la predicación, para que la conciencia se despierte y se produzca la culpa que le cause tristeza al pecador, y entonces llegue a encontrar alivio. Hay púlpitos donde no se menciona ningún pecado, ni el chisme, ni la borrachera, ni la homosexualidad, ni la mentira, ni el robo, ni el fraude, ni los celos, ni la envidia, ni la codicia, ni la lujuria, ni el adulterio, ni la fornicación. Ningún pecado se menciona. No queremos incomodar a nadie, pero es necesario hacerlo para que el Espíritu tome esa palabra y diga: tú eres esa persona. Tú eres el que comete este pecado, y eso te condena. Eso te separa de Dios. Arrepiéntete y ve a Cristo para encontrar alivio y perdón. El pueblo de Israel era orgulloso, pensando que tenía méritos propios para alcanzar y disfrutar del favor de Dios, pero mirando en la historia, eso no era así. Había varios escándalos en el pasado lejano y en el pasado reciente. No tenían mérito alguno, aunque, por más que lo pretendieran, no eran los justos o tan justos que creían, por más que no quisieran reconocerlo. Necesitaban un Salvador, alguien que pagara por sus pecados y que les impartiera los méritos adecuados para estar en pie ante Dios. Y para eso vino Jesús. Luego de todo eso, el versículo 16 dice: Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. A un pueblo sin méritos y de una familia escandalosa vino Jesús. Cuando las tinieblas eran muy densas y muchos habían perdido la esperanza, vino Jesús, el Salvador. Era necesario que Mateo recordara estos escándalos para humillar la soberbia de aquel pueblo, para que se dieran cuenta que no eran tan nobles como se imaginaban, que realmente necesitaban la justicia de un Redentor, porque su propia justicia no era suficiente, y también tenían que ver que el Redentor que necesitaban era Jesús, quien estuvo dispuesto a identificarse con las miserias, con sus miserias, para sacarlos de allí.
Y miren eso. Él descendió hasta donde ellos estaban para llevarlos hasta donde Dios deseaba. Para eso vino Cristo. Y todo eso es aplicable a nosotros también. Es necesario reconocer que hay cosas oprobiosas, indignas, escandalosas, avergonzantes en nuestras vidas en mayor o menor grado. Muchos no quieren reconocerlo y se hunden bajo el peso de una conciencia sucia. Se pierden, o mejor dicho, sí, se privan de la bendición del perdón y la limpieza. Perdón y limpieza que pueden disfrutar por Cristo. A un pueblo sin méritos y de una familia escandalosa vino Jesús. Dos aplicaciones prácticas. Primero, es tiempo de reconocer que eres pecador y que busques el perdón en Jesús. No sigas negando tu condición. No continúes tratando de ocultar lo que necesita ser reconocido y perdonado en virtud del sacrificio de Cristo. Si tú lo reconoces y te arrepientes, Dios te perdonará y olvidará todo para siempre. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus dolores. Qué maravilloso. Segundo, es tiempo de reconocer, hermano, cuánto te ha perdonado el Señor y alabarle por eso. Mirando atrás, si miran atrás, hermanos, que sea para humillarte delante del Señor en gratitud y en devoción por cuánto te ha perdonado. Si miras atrás, que sea para eso. Cuando no olvidamos todo lo que nos ha sido perdonado, hablamos como el salmista. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Cuando no olvidamos todo lo que nos ha sido perdonado, hablamos así, como el salmista. Algunos viven amargados, pensando cuánto supuestamente les debe Dios a ellos. Pero otros viven agradecidos, pensando y recordando cuánto les ha perdonado el Señor. ¿Cuál de los dos eres tú? Examina tu corazón delante de Dios. Padre, gracias te damos por darnos la oportunidad de mirar la Escritura y encontrar estas joyas, las preciosas lecciones alentadoras para nuestros corazones al mirar la genealogía de Cristo. Estos escándalos verdaderos en la familia real. Él podía haber elegido otra familia, pero entró en una familia que podría, al mundo a través de una familia que podría ser la nuestra, para identificarse completamente con nosotros. ¿Quién haría eso? Pudiendo elegir otra cosa. Muchas gracias por la profundidad de la humillación que estuvo dispuesto a experimentar nuestro Salvador, para ser nuestro Salvador. Qué precioso nombre. Haz que el nombre más precioso para nuestros corazones sea el de Jesús, el Salvador. Padre, tú conoces el corazón de cada uno. Confiamos y pedimos que apliques tu palabra a cada corazón. Tu Espíritu la haga producir fruto para vida eterna.